en base a mi marca, en base a mi producto, creo que puede encajar X acciones, ¿vale? Al fin y al cabo, luego cuando llegamos al dato, que ya tenemos ese email, ya empezamos a tener todo este tipo de datos, pues aquí ya empezamos a interactuar con él y a ver cómo reacciona. Optimización web, CRM, PMS, motor de reservas, son algunos de los conceptos que tratamos en el primer episodio de Fidel Talks, que por cierto, si no has visto, te lo dejamos en la cajita de descripción. En esta ocasión asumimos que el hotel ha interiorizado todos estos conceptos y decide usarlos para fidelizar a su cliente y convertirlo en embajador de marca. Para ello, hoy contamos con un invitado especial. Él es Guillem Moll, director de operaciones de Fideltour. Antes de entrar en Fideltour, cabe mencionar que bueno, tú trabajaste en una gran cadena como Guest Experience e incluso antes de ser director de operaciones aquí en la casa, estuviste al frente de postventa como director de clientes. Para ti, ¿qué es fidelizar? Porque muchas veces se confunde con simplemente el hecho de que un cliente repita en un hotel. Sí, bueno, aquí entramos en que nos lo llevamos siempre todo al término monetario. Al final lo que el hotelero ve es el retorno que pueda tener de una reserva. Sin embargo, la fidelización para mí va mucho más allá. Al final sí que es verdad que en términos reduccionistas tenemos que fijarnos en el ingreso, pero sí que es verdad que el tema del término fidelizar es mucho más complejo y va muy ligado a esa conexión emocional, a esa conexión con la marca o conexión con el hotel para que esa relación dure en el tiempo. Es decir, que un cliente vuelva al hotel, sí, puede ser significativo, obviamente, pero no necesariamente tiene que estar ligado a tu marca o a tu forma de vender una estancia hotelera. Digamos que no es el hecho, ¿no?, de repetir por repetir, sino el motivo por el cual repiten, ¿no? Que hay ahí como un background que adquieren a través de la experiencia que hayan podido tener en el hotel, ¿no? Y que por eso deciden el hecho de volver a reservar en el mismo. Correcto, ahí entramos en un término de que la fidelización es una satisfacción global de la experiencia en el hotel, es un compromiso entre el hotel y la persona y finalmente, para mí el mayor éxito de fidelizar a un cliente es el término de la recomendación activa. Es decir, si yo he estado alojado en un hotel, que mi ámbito, en mi entorno, pueda venirte y decirte, oye, Víctor, mira este hotel, o sea, somos amigos, me encantaría que fueras porque te van a tratar, vas a tener esos beneficios, esa experiencia que para mí al final esto es un buen sinónimo de fidelización y el objetivo para mí a buscar. Mucho más allá de que puedas repetir una estancia y solo buscar el término monetario. Muy bien, entonces recoges un poquito lo que nos dijo Miguel acerca de la experiencia del huésped, ¿no? Tanto para repetir a nivel individual como para recomendaciones para terceros, pero viéndolo un poco desde la óptica del hotelero, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que tiene a la hora de fidelizar en un mercado tan competitivo como el que tenemos ahora mismo? Bueno, aquí hay que partir de la base de que estamos ante un sector y un mercado a día de hoy muy saturados y al final el destacar y ofrecer una experiencia única a un cliente de cada vez se está dando un paradigma muy complejo. Al fin y al cabo, pues con la nueva tecnología, con las tecnologías que tenemos actuales y el acceso a la información que tiene la sociedad, pues al final, pues para mí, donde está la diferencia es en mejorar esas expectativas del huésped, en dar una experiencia totalmente única y diferenciarte en tu producto y en la experiencia que le vas a dar. O sea, me repito mucho en el tema de la experiencia porque al fin y al cabo es lo que va a hacer diferenciar tu producto de un hotel al del vecino, que probablemente lo que suceda es que sea el mismo hotel, o sea el mismo edificio muy parecido porque se construyen al mismo tiempo. Y al final lo que le vas a hacer diferenciar es en el trato que le vas a dar, la consistencia en tu producto, desde el momento que visita tu web hasta el momento que se va del hotel. Es decir, todo tiene que ir muy ligado a ese aura que yo digo de tu marca, en este sentido. Entonces es como una simbiosis entre el trato que ofrece personal, ¿no?, del tú a tú, del un poco el staff del hotel,
y las herramientas tecnológicas que ellos usen de cara a esa fidelización, ¿no? Sí, y aparte de esas herramientas que pueden ser muy variadas, es decir, a día de hoy encontramos con un stack tecnológico en el sector hotelero bastante avanzado y que solucionan muchos problemas o muchas casuísticas que el hotelero puede atender en su debido momento. Pero sí que es verdad que aquí estaríamos hablando de tres conceptos. Primero de todo es el producto que tú tienes, es decir, un hotel con una buena estructura, con buena decoración, con la marca que tú quieres proyectar al cliente, un buen personal que proyecta esa marca o esa idea que tú quieres proyectar a los clientes y al fin y al cabo que todo sea consistente. ¿Para qué? El objetivo final es conseguir esa experiencia para el cliente, conseguir esa satisfacción que estábamos hablando antes de toda la estancia y de todo el proceso que nosotros, o esa relación, puntos de contactos que mantenemos con el huésped. Entonces, casi podemos decir que sin fidelización no existe reputación, ¿no? Un poco haciendo mención a los puntos que acabas de comentar. ¿Qué papel juega la tecnología realmente dentro de la fidelización y qué herramientas tiene el hotelero para conocer mejor a su huésped? Bueno, aquí ya entramos en un debate un poco peliagudo, básicamente porque herramientas en el sector hotelero a día de hoy hay muchísimas, muchas, ¿no? ¿vale? Pero sin embargo todos cumplen un mismo objetivo, que al final el objetivo es agilizar los procesos, ser más eficientes en el día a día y para mí finalmente una herramienta que ayude al hotelero es de, primero de todo, agilizar los procesos, que ya lo he dicho, y mejorar la satisfacción del cliente. ¿Cómo mejoramos esa satisfacción? Pues ahí es conociendo realmente las preferencias que el huésped necesita. Al fin y al cabo, herramientas hay muchas, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que saber atajar o hay que saber detectar en qué momento estamos para poder implementar. ¿Cuáles te van a ser útiles realmente en cada momento, ¿no? Correcto. Al final llegamos a un mismo camino. Al final, si queremos abarcarlo todo en un mismo momento, primero de todo vamos a desperdiciar el tiempo porque no seremos capaces de adoptarlo. No nos van a llegar a ser útiles si al fin y al cabo podemos menospreciar también una potente herramienta tecnológica. Y al final lo que necesitamos es conocer, prever qué va a querer el huésped en el momento que se aloje en el hotel. Es decir, yo si sé las preferencias que tiene, pues a lo mejor me puedo adelantar a lo que el cliente necesita. Si no lo sé, ¿cómo lo vas a saber? Es decir, vas a ir preguntando uno a uno al cliente, oye, ¿qué te gusta? Oye, ¿qué necesitas? Claro. Al fin y al cabo, necesitamos de esa tecnología y esos procesos automatizados que nos permitan conocer que el cliente, sin darse cuenta, nos esté dando sus preferencias para la estancia o por el momento en el que esté. O sea, lo primero de todo, digamos, es cuando tengamos el dato del cliente en nuestro hotel, que sea un poco más, bastante más, que un simple nombre y un mail, ¿no? Es decir, o un número. Correcto. A ver, aquí empieza un poco, no es el principio de conocer al cliente, porque viene mucho antes, es decir, incluso antes de tener ese dato ya se puede estar hablando de, bueno, pues un comportamiento o unos patrones de comportamiento que nosotros ya podemos estar trabajando. Es decir, trabajamos en este caso, bueno, yo tengo unos parámetros, tengo unos comportamientos, a partir de aquí lo que hago es, bueno, pues identificar en base a mi marca, en base a mi producto, creo que puede encajar X acciones, ¿vale? Al fin y al cabo, luego cuando llegamos al dato, que ya tenemos ese email, ya empezamos a tener todo este tipo de datos, pues aquí ya empezamos a interactuar con él y a ver cómo reacciona hasta el momento de dar la tecla. Al final no es algo ciencia cierta, claro, ¿vale? Pero sí que es verdad que incluyendo e interconectando todas esas herramientas podemos llegar a crear patrones muy concretos que nos permiten hiperpersonalizar. No solo eso, además un hotel o una cadena hotelera no tiene solamente un tipo de mercado, es decir, no tiene un perfil de clientes. Claro. También hay que saber atender todo esto, hay que saber identificar esos diferentes patrones y ofrecerles realmente lo que ellos necesitan. Al final lo resumimos todo a lo mismo. Estamos hablando desde que hemos empezado de la satisfacción del cliente, la experiencia dentro de la estancia. Como ves, la tecnología es básica para automatizar todo esto y ser eficientes, al fin y al cabo. Vale, ahora te voy a girar un poco la pregunta. Hasta ahora hemos hablado de cuán importante es la tecnología para fidelizar y ahora quiero que nos cuentes un poco
qué no debe hacer un hotelero si quiere fidelizar realmente a su huésped. Te agradezco que no me hagas la pregunta a la inversa de qué debe hacer, porque ahí podríamos estar hablando y ahí crearíamos multitud de... 3 podcasts, ¿no? Sí, ahí podríamos estar hablando. Tampoco sea a ciencia cierta qué debe hacer un hotelero para fidelizar a un cliente. Al fin y al cabo, ¿qué no debería hacer? Para mí está muy claro. Primero de todo, nunca tiene que prometer algo que no pueda cumplir. Es decir, yo tengo una habitación con vistas al mar y al final presentas una pared pintada con una imagen del mar, te estamos fallando, ¿vale? Claro. Yendo más allá de algo material, sí que es verdad que tienes que intentar cumplir algo que tú estés proyectando en algún sitio. Es decir, tiene que ir un poco en consonancia de cómo lo tengas presentado en los diferentes medios de comunicación, en redes sociales, etc. Porque al fin y al cabo, si no, estamos perdidos. Esto va en relación al segundo punto, es inconsistencia, establecer una inconsistencia en el servicio que le des o la calidad que esté. Es decir, todo va en relación, al final no nos tenemos que olvidar que es una persona que está pagando y al día de hoy, por ejemplo, en el sector hotelero mallorquín o el mercado mallorquín, pues cada vez más caro, pues todo tiene que ir en consonancia. Es decir, no puedo estar exigiendo una alta tarifa al día por un servicio mínimo o que no cumple las expectativas del cliente. Al final esto es que no hay que hacer para fidelizarlo, porque ya te digo yo que no lo fidelizas. Y luego ya volvemos a lo mismo. Al final es un tema de conocer al cliente. Si tratamos a todos los huéspedes por igual, estamos perdidos. Es verdad que tenemos que empezar por algo. Todo el mundo pues empieza no puedes intentar conocer al cliente sin haber hecho ninguna acción, sin tener nada material. Sí que es verdad que en un principio tienes que tratarlos a todos por igual, pero al fin y al cabo tenemos que individualizar esas acciones. ¿Por qué? Porque conocer a un cliente, o sea, a ti te puede gustar una marca, o podemos ser fidelizados de una misma marca, pero a mí no me gusta que me traten de según qué formas, o a ti claro, esa forma te encanta. Bueno, pues ahí es donde entra también, otra vez, hablamos de tecnología y hablamos de personas. Ahí quien puede dar ese valor diferencial, sobre todo, son las personas. Y esas personas tienen que tener acceso a esas herramientas. ¿Por qué? Porque serán su fuente de información de saber que Víctor está llegando ya a ese hotel y a Víctor le gusta que le reciban con hola Víctor, y a mí con un buenas guías. Estoy hablando de ejemplos muy básicos, ¿vale? Pero que a lo mejor no habría que llegar hasta aquí. Es simplemente de qué te gusta, por ejemplo, un ejemplo muy claro es qué te gusta encontrarte cuando llegas a la habitación. Pues a mí me gusta encontrarme una botellita de agua y una cajita de frutas. Bueno, pues si ya hace 5 veces que cuando llega al hotel te pido, oye, para la próxima vez podría tener una tal. Tener el detalle, ¿no? Claro, tú ya la sexta, ya cuando vaya a llegar ese cliente con esa misma modalidad de viaje, porque hay que diferenciar que una persona puede ir por negocio, puede ir por trabajo y sus preferencias cambiar, eso también hay que tenerlo claro, pues ya tener ese conocimiento de, oye, hoy llega Guillem, que le gusta una botellita de agua y un cesto de frutas. Pues ahí para mí es básico, ¿vale? No atender a todo esto, para mí es una forma de fallar. De fallar en la fidelización, ¿eh? O sea, al final me has preguntado qué no deberían hacer y te he dicho, trátalos a todos por igual. Pues ahí es uno de los puntos. Y perdón que te corte porque tengo otra sugerencia, que es para mí la mejor. O sea, el no prestar atención a un feedback o no prestar atención a una sugerencia que son normalmente cuando ya tienes un cliente y tienes la confianza, porque hay veces que es muy difícil que un cliente te dé un feedback constructivo. Normalmente, te lo digo por experiencia, los feedbacks son destructivos, armas de destrucción masiva, ¿vale? Que al final, pues, si no atiendes esas sugerencias, tanto las malas como las buenas, al final las críticas constructivas, primero de todo, son las que solemos encajar mejor y las que solemos atender, pero las destructivas también tienen un carácter constructivo. Claro, y no atender esas sugerencias o esas mejoras, porque nosotros tenemos una idea de producto, nosotros lo tenemos muy claro. La gente que trabaja con nosotros lo tiene igual o incluso un poquito menos, pero pensamos que la cadena se va reduciendo. Claro, piensa que estás transmitiendo un mensaje y esa brecha de comunicación entre lo que tú quieres comunicar y lo que el cliente recibe, al final esas sugerencias y ese feedback te dan una vuelta de tuerca a lo que realmente necesita el cliente. Y ahí no atender a esto también es una forma de no fidelizar al cliente.
De hecho, iba por ahí el comentario que te iba a hacer anteriormente entre el punto 3 y el 4, que es que muchas veces es muy difícil acertar en lo que realmente te gusta, porque ahora, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta a ti en la vida? Te gustan muchas cosas, pero es muy fácil identificar qué no te gusta, y las cosas que no te gustan seguramente sí que las tengas más claras. Entonces, atajar, me lo invento, siempre ponemos el mismo ejemplo, pero enviar una comunicación desde el hotel del menú de carne de esta noche a un cliente que es vegano y puedes saber que lo es un error. Es un error y al final es un error brutal. Al final tener identificado, sobre todo, preferencias alimenticias, intolerancias, ya alergias. Bueno, eso ya partimos de lo básico que todo el mundo se hace. Al final, si nos vamos a la tierra, nos vamos ahí afuera, son hechos que se hacen. Pero sí que es verdad que muchas veces al intentar no hacer o intentar cumplir una expectativa de, oye, sé que eres vegano, pero tu mujer no. Oye, conocer esto y poder impactarlo sabiendo que pues, yo puedo ser vegano y mi pareja pues a lo mejor no serlo y le encantarle la carne. Ajá. También saber esto también suma. Es brutal. ¿Sabes? Es algo que suma, es muy complejo, a la vez es muy complejo porque si estamos hablando de hoteles pasa mucha gente a lo largo de cada día, cada mes. O sea, es brutal, pero sí que es verdad que los repetidores se van retroalimentando y al final una buena gestión de preferencias es básico para fidelizar. Mira, yo te estoy diciendo hechos de cómo fidelizar y no que no debería hacer para no fidelizar, pero bueno, ahí al final para mí serían estos 4 puntos que te he comentado que son básicos. Vale, vamos a empezar a introducir conceptos o términos para que se vaya familiarizando el hotelero. El primero es el programa de fidelización. Del 1 al 10, ¿cuán efectivo es un programa de fidelización? Y si nos puedes dar una pincelada por si alguien no tiene del todo claro qué es un programa de fidelización, pues mucho mejor. Esta pregunta tiene trampa. Y me lo va a reconocer que tiene trampa porque, bueno, al fin y al cabo no se puede medir cuánto de efectivo es un programa determinado de fidelización. ¿Por qué? Porque a día de hoy existen muchas formas de fidelización y para mí es un camino, son muchas fases al fin y al cabo. Para medirlo es algo muy, muy variable, ¿vale? Y no todo el mundo está preparado para un programa de fidelización ideal por puntos de servicios experienciales dentro del hotel, canjeos, etc. No todo el mundo ni todos los productos hoteleros son para tal. Sí que es verdad que tenemos que ser capaces de medir, primero de todo, en qué momento nos encontramos, en qué situación nos encontramos, si tengo el stack tecnológico preparado para un programa de fidelización y al fin y al cabo, aunque tengamos A o B de programa de fidelización, saber dinamizarlo, saber que tiene que cambiar, no quedarnos estancados. Partiendo de la base, por ejemplo, de un programa de fidelización tarifario, de descuentos tarifarios, es una primera base, es forma de crear una base de datos y empezar a cautivar a la gente. Sí que es verdad que posteriormente necesitamos un trabajo de conocer a ese cliente fidelizado, sí que es verdad que en un inicio por coste, y posteriormente evolucionar ese programa. O sea, al final tiene que ser algo muy, muy dinámico y tenemos que ser capaces de ejecutarlo. Al final, aunque el director piense que ese programa de fidelización es perfecto, si el recepcionista o el del camarero no saben qué es ese programa de fidelización, estamos perdiendo. O sea, estamos desfidelizando a los clientes, ¿vale? Al fin y al cabo, un programa de fidelización se basa en, y vuelvo a la rama que me surge a mí de como que este experience, de personalizar todas esas estancias, agregar un valor añadido durante la estancia y no solo basarnos en el coste, en un descuento tarifario, porque un cliente fidelizado, y te lo digo con la mano en el fuego, estará dispuesto a pagar más que la competencia. ¿Por qué? Porque saben que en ese sitio lo van a tratar de la forma que le gusta, le van a tratar o va a ver a todas esas personas que hacen de su estancia mucho mejor. Y al fin y al cabo, me estoy desviando un poco de tu pregunta, porque decirte del 0 al 10 o del 1 al 10 cuán de efectivo es, va a depender de lo efectivo. El stack tecnológico que tenga. Correcto. Y cómo lo está usando, ¿no? Exacto, y de la eficiencia al final o de la capacidad de ejecutar ese programa de fidelización. Y para mí es un prueba-error también. Al fin y al cabo,
la eficiencia operativa va muy ligada a los resultados que nosotros queremos obtener en cada fase. Es decir, tenemos que tener muy claro qué queremos sacar de cada momento. Es decir, y tener claro que pueden convivir diferentes programas. Y al fin y al cabo nos vamos a dar cuenta que el cliente me va a demandar el programa de fidelización final. Claro. Porque idear entre cuatro paredes un programa de fidelización está muy bien, tiene que empezar por ahí, pero al fin y al cabo volvemos a lo mismo. Hay que centrarnos en qué quiere el cliente, las preferencias que necesita y qué quiere durante su O estancia. sea, la pregunta no es ¿debo implementar un programa de fidelización o no? Sino ¿para qué quiero implementar un programa de fidelización? ¿Hasta dónde quiero llegar en un programa de fidelización? Vale, está claro que todo el mundo, si nos pones ahora aquí el caramelo, te digo programa por puntos, de experiencia, satisfacción, etcétera, etcétera, pero no todo el mundo está preparado. ¿Pueden llegarlo a estar? Sí. Pero dentro de lo que es la digitalización de un hotel, en este caso, no sería una de las primeras tecnologías a implementar dentro de este, ¿no? Para mí hay un trabajo mucho antes, Vale. Que es conocer al huésped. Vale. Es decir, una vez tengamos todo ese conocimiento, todo esto, sí que podríamos estar a disposición. Para mí yo digo que es la parte final. Es decir, si no, es como bueno, un poco contradictorio para mí. Vale, entonces otro término para hotelero, el embajador de marca. ¿Qué es y qué relación tiene con un cliente fidelizado? Que al fin y al cabo puede parecer lo mismo, ¿no? Sí, bueno, un cliente fidelizado y un embajador de marca pueden parecer lo mismo, pero para mí un embajador de marca es un cliente, o sea, es la máxima de un cliente fidelizado. Al fin y al cabo, un embajador de marca es esa persona que se siente identificado con los valores, se siente identificado con lo que tú estás proyectando de cara afuera y lo que te decía antes, es decir, ser capaces de que una persona te pueda recomendar a su círculo, es decir, que sea activo contigo en redes sociales, que sea activo en el hotel. Y bueno, y que aunque vaya donde vaya, si es una cadena pues expandida alrededor de varias ciudades o en diferentes destinos, sea lo que pase o pase, todo te va a seguir eligiendo a ti. Claro. Es decir, pero sí que es verdad que al fin y al cabo el embajador de marca es la persona más crítica también que te puedas encontrar de cliente fidelizado. Es decir, ¿por qué? Porque un mínimo cambio en esos parámetros del programa de fidelización o ya dejando de lado el programa de fidelización de tu marca, de esa imagen de marca que tú quieres proyectar, es muy sensible al cambio. Y ahí ¿es bueno tener embajadores de marca? Por supuesto, 100%. Y si tengo 500 personas hiperfidelizadas, quisiera tener 499 embajadores de marca. Pero al fin y al cabo también es un arma de doble filo, ¿eh? Bueno, pero digamos, te ayuda a crecer por lo bueno, porque te hace un poco de influencer, ¿no? de tu marca, y por lo malo, a nivel constructivo, también digamos, te ayuda a... También es muy bueno. Es muy bueno y al final es ese cliente que tú si quieres mejorar algo, por ejemplo en un hotel y es un cliente muy repetidor, pues te vas a sentar con él a tomarte una Coca-Cola o algo y decirle, oye, ¿y qué piensas? Mira, ahora vamos a hacer esto, te hemos pensado esto, y él te va a dar un feedback de tú a tú, como te lo podría dar un amigo, si tú ya también lo conoces mucho más. ¿Y cuándo se convierte el cliente fidelizado al uso que hemos estado hablando hasta ahora en un embajador de marca? Porque entiendo que no todas las estrategias de fidelización pueden llevar a un embajador de marca, ¿no? No, y al final es un cliente también que puede, o sea, un embajador de marca también puede, o sea, hemos dicho que puede ser muy, muy negativo, pero también es muy bueno porque también es capaz de encajar alguna mala experiencia. Es decir, un embajador de marca, o sea, es persona, sabe que todas las personas fallamos y no puede salir perfecto las 20 estancias o las 10 estancias que haya tenido en mi establecimiento. Y es capaz de encajar esa parte negativa y ver la parte positiva y venir y decirte, oye, has fallado, pero no te preocupes. Yo sé que esto... La próxima lo harás mejor, sí, empatiza, ¿no? Empatiza mucho con la marca. Y eso para mí, de los embajadores de marca, en este caso, es algo básico. Al final, un embajador de marca que deja de ser embajador de marca no se va a regir por una sola mala experiencia o por dos detalles ínfimos,
sino que se va a regir por un cúmulo de acciones negativas o de cambios negativos, ¿eh? Al final no es una mala experiencia, sino porque ya no se siente representado con lo que estás proyectando. Claro, y aquí es cuando llegamos al momento de cuando voy perdiendo embajadores de marca, hay que echar el freno y decir, oye, ¿por dónde voy? ¿Sabes? Y al final este es el hecho. Bueno, hablemos un poco ahora del público joven, ¿no? Porque parece que siempre es el menos entendido o el más olvidado. En este caso, estamos hablando de un público que no se ata a nadie, que tiene una sobresaturación de impactos, de información a través de redes sociales. En este caso, ¿cómo fidelizamos al público joven? ¿Cómo fidelizamos a la generación Z, a los millennials? Bueno, al fin y al cabo, eso es un tema de controversia. Es decir, porque primero de todo, las personas que están a cargo de esa gestión o de esa promoción de esos hoteles, a día de hoy no son personas que tengan a lo mejor los mismos ni gustos ni intereses que esa generación tan joven que a día de hoy. Pero sí que es verdad que al fin y al cabo sí que yo discrepo de que no se aten a nadie, porque al final se atan a un youtuber, se atan a un influencer de TikTok, se atan a una cuenta de Instagram. ¿Y por qué se atan a esta gente? Al final lo que les están ofreciendo es un contenido con el que se identifican. Con el que se identifican. Y al final quieren ser o quieren, bueno, lo que sea. Pues en el caso de los hoteles yo lo comparo un poco a lo mismo. Es decir, sí que es verdad que si nos centramos o sea, ya lo he dicho antes, que en un hotel hay diferentes tipologías de mercado. Y atender a ese público joven es más complicado porque tienes que meter mucha tecnología experiencial que les pueda sorprender, primero de todo. Y al final muchas comunicaciones, muchas interacciones a través de redes, a través de los medios que ellos estén utilizando, puede ser Instagram, TikTok, lo que sea, para crear ese engagement. Al final, lo primero de todo para fidelizar a este cliente joven es el engagement tecnológico. Si tú no tienes el engagement o el stack tecnológico, perdón, el engagement sí que lo estás consiguiendo, si tú no tienes el stack tecnológico adaptado a este tipo de público, es muy difícil fidelizarlo, ahí estoy contigo. Aunque no fidelizarlo, porque no se ate a nadie, ahí discrepo bastante, y al final es un hecho de ir probando, es decir, ir probando qué les interesa más, qué les interesa menos, y darles, sobre todo, mediante lo que ellos están utilizando en su día a día. A partir de aquí, con más presencia, puedes llegar a fidelizarlo. O sea, es una apuesta estratégica hacia ese tipo de mercado, ¿no? O sea, ese segmento de público. Hablábamos en el Hotel Trends de Andalucía, que realizamos ahora durante el mes de junio, que, por ejemplo, el hotel con más seguidores en redes sociales era un hotel independiente, no sé si era de Grecia, no me acuerdo, pero por encima de, por ejemplo, una gran cadena como Marriott, que tiene centenares de establecimientos. Entonces, quizás es un poco más el hecho de tomar conciencia, ¿no? Y decir, pues vamos a adaptar nuestra imagen, nuestra comunicación a un público que, es verdad, hoy en día solo se maneja o mayoritariamente por redes sociales. Correcto. A ver, aquí también tengo que decir que no es imposible fidelizar a un público joven, pero sí que es verdad que, primero, tiene un alto coste, es decir, porque el coste de herramientas para gestionar las preferencias de este tipo de público son elevadas, no nos vamos a engañar, pero sí que es verdad que es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque al igual que es caro, también tienes que adaptarte a lo que están demandando en cada momento. Y van evolucionando. Van evolucionando más que a medida que pudiera llegar a decir que el hotel es capaz de adaptarse, ¿vale? Y respondiendo a este hotel que estabas haciendo referencia, volvemos a lo mismo. Y al final vienes a mi camino, que básicamente es crear ese engagement, crear esa continuidad en una imagen, en una proyección de empresa que va ligada a un público joven muy determinado, o público joven deportista, o público joven de influencer. Claro. Al fin y al cabo, es encontrar ese perfil de cliente o de huésped, perdón, no me gusta llamarlos clientes, sino que para mí son huéspedes, que les estés dando, primero de todo, les estés dando una expectativa, le estás transmitiendo una expectativa antes de que estén alojados contigo. Claro.
que para mí esto es tan difícil como luego cumplirlas. Porque ya una de las cosas que he dicho no deberían hacer es no cumplir esas expectativas. Y ahí el caso es complejo, ¿eh? Es un prueba-error que te puede salir o muy bien o muy mal. De hecho, antes hablábamos de los embajadores de marca. Claro, cuando no tienes embajadores como marca como tal, hay una herramienta que conocemos todos, que es el pago a influencers, ¿no? En redes sociales, que no dejan de ser embajadores de marca de pago por campañas, ¿no? Sí, yo sí que es verdad que no soy partidario de esta modalidad, aunque todo es buena, ¿eh? Para crear ese engagement de marca. Si me preguntas, ¿lo harías? Sí, lo haría. O sea, no estoy de acuerdo, pero lo haría. ¿Por qué? Porque realmente estás vendiendo que una persona promueve tu marca cuando realmente no lo siente. Es decir, al fin y al cabo, no hay mejor mensaje que una persona pagando su estancia, que esta persona no paga su estancia, pagando su estancia es capaz de luego promover esa marca. Claro. Ahí para mí es básico. Muy bien, Guillem, pues entonces para ir cerrando un poquito el episodio de hoy, me gustaría hacer una especie de resumen, ¿no? Pues si pusiésemos el capítulo al ChatGPT o al Guillem Moy GPT, y destaques un poco o hagas los highlights de cómo fidelizar al cliente. Bueno, primero de todo, el primer highlight o el primer punto más importante es saber identificar en qué momento estamos. Es decir, fidelizar al huésped implica un gran coste, no es barato fidelizar a un huésped. Segundo, conocer al huésped, es decir, ya tenemos el momento en el que estamos, conocemos al huésped para el programa que yo he ideado al principio. El tercer punto sería tener el stack tecnológico para el momento en el que estamos. Es decir, no todo el stack tecnológico es necesario para cada fase del programa de fidelización. Luego, me estoy dando cuenta que me estás haciendo la pregunta a la inversa de cómo no fidelizar. Ahora cómo fidelizar, pues pero bueno, no pasa nada. El cuarto punto sería de cumplir, primero de todo, las expectativas, sobre todo de un cliente fidelizado. Creo que para mí es básico, un cliente que ha apostado nuevamente para estar con nosotros, de vivir una experiencia, porque al final hablamos de una experiencia, cómo cumplir nuevamente sus expectativas, esto es muy complejo. Y finalmente, te podría decir como resumen un programa de fidelización no es únicamente de los altos mandos del hotel o del director, sino que necesitas de una implicación del todo el hotel, de todo el personal del hotel, a un nivel 360. Porque los primeros que proyectan ese programa de fidelización y esa marca son los empleados. Y ahí, por muchas herramientas, por muchos sistemas que tengamos que hagan eficiente el proceso, no hay que olvidarse de los empleados, porque para mí son la imagen que vas a proyectar a tus huéspedes. Pues muchas gracias, Guillem, por tu tiempo y por tu conocimiento. A vosotros por invitarme y nada, estoy dispuesto a volver a estar aquí cuando me necesitéis. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta aquí el segundo episodio de Fidel Talks, esperamos que os haya gustado. En la próxima charla hablaremos de email marketing y cómo implementarlo en la estrategia de comunicación hotelera. Nos vemos en el siguiente.